Hola a todos, bienvenidos a Oncología en una cáscara de nuez, el podcast de oncología en español. Hoy día tenemos un capítulo muy interesante y que yo estoy esperando hace mucho tiempo, básicamente desde que nací. Así que vamos a hablar de un tipo especial de cáncer de pulmón. Gonzalo, cuéntanos. Hoy día sí, vamos a hablar de tu tumor, uno de tantos, podríamos decir, favorito, y vamos a hablar del cáncer pulmonar con fusión de ALK o ALK positivo, ¿cierto? ¿Por qué es tu tumor favorito? Mira, en realidad es porque fue el punto de quiebre, el punto de partido de cuando me enamoré de la oncología torácica. Ya. Cuando empecé a estudiar cáncer de pulmón ALK positivo, dije, esto no puede ser, cambió la historia, me tengo que dedicar toda mi vida a cáncer pulmonar. Mira, Porque realmente, como vamos a ver en este capítulo, las cosas se transformaron. Los pacientes, cierto, que vivían algunos meses con quimioterapia, hoy día viven años con tratamiento molecularmente dirigido. Así que, ¿cómo continuamos esta discusión? bueno, pongámonos entonces manos a la obra. En una sola maniobra. Ya, excelente. Y eso es Qué vergüenza. Esto lo vamos a tener que cortar. No, de Dora la Exploradora. Sí. Perfecto. Oye, Te falta con tu guagua. Sí, no, es que es muy chiquitito Todavía todavía. no ve Dora la Exploradora. Sí. Probablemente ya no existe. Dora ya debe tener cáncer pulmonar en este momento. Oye, Ah. entonces, bueno, ¿qué pasa con este grupo de pacientes? ¿Es distinto? ¿Cómo es el perfil del paciente con ALK? Sí, cáncer de pulmón, ¿cierto? Es un grupo muy heterogéneo de personas que tienen esta enfermedad, tanto fumadores como no fumadores, personas jóvenes como personas mayores, hombres, mujeres, etc. Y cáncer de pulmón ALK se caracteriza porque se presenta en un grupo de personas que es un poco más joven que el promedio del cáncer de pulmón y también en personas que no son fumadoras. Entonces, estas características clínicas, ¿cierto?, que hacen sospechar que una persona pueda tener una mutación activante y particularmente ALK. ¿Hay alguna otra cosa que tú digas, este paciente podría tener un ALK? No tengo idea, me tendré que decir tú, porque yo de esto no sé absolutamente nada. Así que, Pero te puedo contar. eso, cuéntame, Sí, ¿ya? para sí, yo Te así cuento aprendo. que tiene algunas otras cosas particulares, como por ejemplo que tiende a dar metástasis bien precozmente, Ya. que es un tumor que a veces tiene pérdida de las proteínas de adhesión, entonces que viaja, tiene una transición epitelio-mesénquima más pronunciada que otros cánceres pulmonares, entonces tiende a irse por la serosa. Entonces da harto derrame pleural, puede dar derrame pericárdico, puede dar ascitis sin clara carcinomatosis peritoneal, metástasis ováricas, por ejemplo. Y lo otro es que también da frecuentemente metástasis cerebrales. Oye, y entonces me imagino que los clásicos, en el fondo, estrategias de tamizaje no sirven para esto, ¿no? Exactamente, tocaste ahí un tema doloroso porque estos pacientes, ¿cierto?, que es tan importante encontrarlos y tratarlos, muchas veces quedan fuera de los programas clásicos de tamizaje que son basados en la carga tabáquica. Para los fumadores, claro. Y con edad también, un punto de corte que depende de la guía, pero es cerca de los 50 años. Mira. Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que se va a poder desarrollar algo para poder pesquisar a estos pacientes o no? ¿O es difícil, me imagino, no? Es difícil, pero ya hay bastante avance en ese sentido en población asiática y algunos estudios en población europea están buscando otros marcadores de cáncer de pulmón, como por ejemplo marcadores de exposición a tóxicos ambientales o antecedentes familiares, especialmente en mujeres con cáncer de pulmón. Y en relación a eso, ¿qué pasa con los factores de riesgo para esta enfermedad? O sea, ya dijimos que no se asocia tanto al tabaco, pero ¿hay alguna otra cosa que tú digas, aquí esto me huele a que podría asociarse a ALK? No hay un factor de riesgo particular de lo que se sabe hasta ahora, pero sí yo creo que es importante recordar que todos los cánceres de pulmón o gran parte de los cánceres de pulmón están asociados a exposición a tóxicos, a carcinógenos. Ya. Entonces, finalmente uno en el día a día, viviendo en ciudades modernas, contaminadas, teniendo una vida urbana, siempre está expuesto a carcinógenos. Claro. Y hay datos de exposición a químicos de limpieza intradomiciliaria, por ejemplo, o a personas que tienen trabajos de limpieza. Ya. Y que tienen casi el doble de riesgo de cáncer de pulmón que las personas que no trabajan en limpieza o que no limpian su casa.
Bueno, ese Así es que- un buen consejo, entonces. Para, claro, no limpiar. No limpiar Sí. la casa. Ujú. Me parece. Yo adhiero. Yo No sabía de esto, también. pero adhería Está bien, sí. inconscientemente. Así que Y- los validamos aquellos que no hacen aseo. Oye, y bueno, ¿qué pasa con el estudio? ¿Cómo uno puede encontrar esta alteración? Entonces uno se encuentra con un paciente que debuta con cáncer de pulmón Ajá. y diferenciamos si es que es célula pequeña o no célula pequeña. Y en aquellos que son no células pequeñas, es decir, que las células no tienen un tamaño chiquitito y características neuroendocrinas, hacemos el estudio molecular. Ya. Y el estudio molecular consiste en evaluar los genes del tumor para encontrar si es que hay algún gen que podamos tratar de forma dirigida o de forma oral, en este caso de ALK. Y se puede hacer de distintas formas el estudio molecular. Oye, y cuéntame, ¿y cómo se estudia molecularmente estos pacientes? ¿Cómo uno lo puede encontrar? Bueno, cuando tenemos el diagnóstico, ¿cierto?, del cáncer de pulmón no célula pequeña, vamos al estudio molecular que es con inmunohistoquímica para el ALK, FISH o NGS. Es decir, Ya. tenemos 3 técnicas para buscar la alteración. Pero tenemos que buscar otras alteraciones también. EGFR, ¿cierto?, que lo podemos buscar por PCR o por NGS, ROS, ENTRAC, MET, HER2, etc. Entonces, finalmente, la recomendación actual es hacer una secuenciación de genes ampliada para tener el resultado de todos los posibles genes tratables. Y hablamos antes, ¿no es cierto?, de IGFR, que tenía principalmente mutaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se diferencia esto de que sean fusiones? ¿Qué quiere decir eso desde el punto de vista molecular? O desde el punto de vista biológico, ¿no es cierto? Claro, la mutación es un cambio puntual o una alteración puntual en una secuencia del gen, que puede ser un cambio dentro de un codón, ¿cierto?, en un nucleótido, o pueden ser varios nucleótidos, o puede ser una pérdida de nucleótidos, Claro. como una deleción o una inserción, etc. Sin embargo, las fusiones son uniones entre 2 genes que no deberían estar unidos, ¿cierto? Ya. Entonces, 2 cosas prohibidas se juntan. Perfecto. Y cuando se juntan, generan un descalabro biológico. Ya. Entonces, en este caso, ALK, que es un gen que codifica para muchas vías de crecimiento y proliferación y tiene una señal que es muy potente en relación al mantenimiento de las células, se junta con un promotor, que en la mayor parte de los casos es EML4. Y estos 2 se juntan o se pegan, ¿cierto? Y el promotor, EML4, activa constitutivamente la ALK, que normalmente está encendido un ratito, pero la mayor parte del tiempo está apagado. Y lo que hace EML4, ¿cierto?, es que lo deja prendido fijo. Es como si uno tuviera un interruptor prendido todo el día. O un auto que está acelerando sin parar. Ya, perfecto. ¿Cómo hacemos para frenar ese auto? Entonces, este hackeo, ¿cierto?, del que hablamos de la biología molecular de la célula tumoral que genera el ALK, se puede hackear de vuelta. Entonces, si hay un acelerador pegado o un interruptor prendido, se han desarrollado estrategias, moléculas pequeñas que entran a la célula y que logran ir a apagar o a inactivar ese interruptor o ese acelerador. Y esos son los inhibidores de tirosina quinasa anti-ALK. Y quizás una pregunta que se puede hacer la gente, ¿no es cierto? ¿Qué significa ALK? ¿Por qué se llama así? Se llama ALK porque en realidad es una sigla que es Anaplastic Lymphoma Kinasa o Kinase. Ya. Porque se descubrió inicialmente en el linfoma anaplásico de células grandes. Ya. Pero ahí es bien importante lo que dices tú de las fusiones y las mutaciones, porque este linfoma tiene particularmente una mutación. Ya. Entonces, es otra alteración molecular, pero es el mismo gen. Mira qué interesante. ¿Y cómo, desde el punto de vista del estudio, se encuentra de la misma manera una fusión que una mutación? ¿O es distinto? ¿Eso con la sensibilidad de las técnicas? ¿Cierto? Tú, bueno, mencionaste ahí, ¿no es cierto?, el FISH, que tiene que ver habitualmente con las mutaciones o, bueno, con amplificaciones también. Claro, entonces las mutaciones se pueden buscar con técnicas moleculares principalmente que vayan a ver la secuencia de los nucleótidos en un segmento de material genético, ¿cierto?, de ADN normalmente, y van a buscar en el fondo A, C, T, G, 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 A, C, y a través de una secuencia
de un primer van a encontrar, ¿cierto?, esta secuencia y van a ver si se parece o tiene alguna diferencia con el gen conocido. Y si tiene una diferencia, se interpreta que hay una mutación. Mientras que las fusiones, como son arreglos de genes de estructuras más grandes del material genético, ¿cierto?, de 2 genes, se pueden ver por una secuenciación, es decir, por leer por completo el marco de 2 genes, o también se pueden ver por el producto que genera esta fusión o la proteína de fusión. Y ahí uno puede hacer una inmunohistoquímica, ¿cierto?, y ver la proteína traducida que tiene el ML4 y el ALK. Pedazo de uno, un pedazo de otro. Exactamente. Y además se puede hacer un fetch que va a buscar un segmento de material genético más grande y va a ver si en este segmento grande están pegados los 2 genes que nos interesan. Perfecto. Y ahí hay algunos que tienen más sensibilidad, otros que tienen menos, ¿cierto? Lo que tiene mejor sensibilidad son las secuenciaciones, especialmente de RNA en las fusiones, aunque ALK, el DNA anda bastante bien, y también y el FISH. Pero la inmunohistoquímica, ¿cierto?, el producto de esta fusión, tiene también un buen rendimiento como screening. Perfecto. Pero eso se confirma. ¿Es necesario confirmar la inmunohistoquímica? No es necesario confirmarlo. Se puede tratar el paciente solamente con la inmunohistoquímica en el caso de ALK, porque tiene una buena correlación. Sin embargo, si uno tiene la duda clínica, porque es un paciente que no le calza nada, ¿cierto?, es un escamoso con una carga tabáquica altísima, ¿cierto?, uno dice, quizás es un falso positivo, y ahí lo vamos a confirmar. Entiendo. Pero si no, si por ejemplo es una persona no fumadora de 50 años con metástasis cerebrales, con un adenocarcinoma, y sale una inmunohistoquímica de ALK, yo me quedo muy tranquilo con tratarlo. Ya, perfecto. Sí. Bueno, y vamos a lo que ya el asunto central, ¿no es cierto?, este capítulo del tratamiento. Estas pastillas tan maravillosas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se han ido desarrollando? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, en la historia, ¿cierto?, del ALK, primero estos pacientes se trataban con quimioterapia hace 20 años atrás o 15 años atrás, y primero se desarrolló un inhibidor de ALK que se llama crizotinib, ¿cierto? Gran crizotinib, que cambió la historia de la ALK y que mostró tasas de respuesta bastante altas, sobre el 60%, que para esta enfermedad eran significativas. Y tenía este mecanismo de ir a apagar el interruptor, pero tenía algunos problemas, que no lo apagaba de forma tan precisa, entonces apagaba también otros interruptores. Entonces era como los dedos de Shrek, como que le pegaba a distintas cosas. Botones. Exactamente. ¿Te imaginas a Shrek así en el teclado del... Un celular antiguo? Claro, un BlackBerry. Nosotros vivimos en la época de la BlackBerry. Sí, y también antes. Sí, no, Shrek jugando digamos Snake. Que nacimos en la época de las BlackBerry. Claro. Entonces, le pegaba a otros genes, y el ALK, al no tener una inhibición tan precisa, lograba generar resistencia. Entonces, el crizotinib particularmente tenía resistencia precoz en algunos meses, y la sobrevida libre de progresión era menor a 1 año. Luego se diseñaron moléculas más precisas para bloquear de forma más dirigida el ALK, y ahí aparecieron los inhibidores de ALK de segunda generación. Y ahí está alectinib, que todavía se usa mucho como primera línea, brigatinib y ceritinib. Y estos tenían un mejor rendimiento que crizotinib, y también, como eran más precisos contra ALK, tenían menos toxicidad. Así que por muchos años fueron la primera línea estándar del tratamiento del cáncer de pulmón ALK avanzado. Mira, y seguro que hay algo más nuevo, ¿no? Claro, si pase gol, ¿cierto? Llegamos a los inhibidores de tercera generación. Y aquí apareció una molécula muy interesante, porque era muy afín a esta proteína de fusión que se llama lorlatinib. Y el lorlatinib, la característica que tiene es que es mucho más preciso en inhibir el ALK que otros inhibidores, y que penetra de forma muy efectiva la barrera hematoencefálica. Que es importante porque, como conversamos, estos pacientes tienen metástasis cerebrales de forma frecuente. Mira. Y lo otro es que una de las formas en las cuales el cáncer crece cuando está con inhibidores o cuando está con tratamiento es con metástasis cerebrales.
Entonces, pasa mucho que el paciente estaba con crizotinib y que al año o a los 8 meses Falla. tenía falla en el cerebro y que tenía progresión cerebral. Entonces, Entiendo. lo que hace el lorlatinib es que tiene un excelente paso a la barrera hematoencefálica y que tiene una muy buena protección cerebral. Oye, ¿y qué pasa con la toxicidad? Hablamos, ¿no es cierto?, en el capítulo de mutaciones de GFR, que había un perfil específico de mutaciones un perfil específico de efectos adversos para este tipo de tratamiento. ¿Qué pasa con los inhibidores de ALK? ¿Cómo es el perfil? Los inhibidores de ALK tienen un perfil de efectos adversos que es bien variable de un inhibidor a otro. Crizotinib tenía, al tener un amplio espectro de acción, tenía un perfil de efectos adversos que era bastante amplio. No solamente de ALK, sino que también inhibía bastante MET. Ya. Y luego aparecieron los de segunda generación que tienen un perfil de efectos adversos que es muy aceptable, son medicamentos muy amigables de usar y en general tienen bastante poca toxicidad. Brigatinib y alectinib, que son los que usamos en Chile. Perfecto. Y en realidad yo te diría que la gran toxicidad de alectinib es que se tienen que tomar 8 pastillas al día, 4 en la mañana y 4 en la tarde. Y eso en tiempo, en esfuerzo, en desgaste, en sentirse enfermo, es significativo. Es harto, claro, sí, Sí, para toda la vida. para todo lo que dure, claro, la respuesta al tratamiento. Sí. Pero en general los pacientes no tienen grandes efectos adversos y un porcentaje muy pequeño, menos del 5%, tiene efectos adversos que son graves. Sí. Pero igual hay que monitorizarlo, hay que controlar a los pacientes, etcétera, ¿cierto? Y los inhibidores de tercera generación, el lorlatinib, tiene un perfil de efectos adversos que es un poco distinto por su afinidad tan fuerte a la proteína, tanto a la de fusión como a la proteína wild type, y por su paso y concentración en el líquido cefalorraquídeo y en el sistema nervioso central. Entonces, aquí aparece una toxicidad que es novedosa dentro de las toxicidades de ALK, que es la toxicidad neurocognitiva. Y en algunos pacientes puede haber síntomas neuropsiquiátricos, que es un espectro muy grande, que puede haber ánimo bajo, ansiedad, puede haber también en algunos casos muy raros algo de psicosis. Entiendo. Pero la verdad es que en mi experiencia con lorlatinib son síntomas que no son tan difíciles de manejar y los pacientes igual andan bien y no tienen una calidad de vida que sea mala. Eso lo manejan con el psiquiatra y hay en el fondo cierto tipo de alteración neuropsiquiátrica que uno diga aquí hay que suspender el medicamento o... Sí, los síntomas neuropsiquiátricos con lorlatinib muchas veces se pueden manejar, yo creo, la mayor parte de las veces yo los manejo con educación al paciente y a la familia, contándoles que estas son cosas que pueden pasar, ¿cierto? Que pueden tener un poco más de ansiedad, pero que no pasen en todos los pacientes. Y lo otro es que igual son pacientes que están viviendo una experiencia vital muy fuerte, que están teniendo cáncer avanzado, ¿cierto? En general son personas más jóvenes, no fumadoras, ¿cierto? ¿Pero esto se presenta al principio o no necesariamente? Se presenta generalmente en los primeros meses. Ya. Y es bien importante saber que si el paciente pasa unos meses con estos síntomas, después lo más probable es que se vayan y se vayan solos y no haya que hacer una intervención. A mí la verdad no me toca... es muy raro ajustar la dosis, no me ha tocado suspender nunca un lorlatinib por efectos adversos neurocognitivos, pero está descrito en el fondo que uno puede bajar la dosis y manejarlo con fármacos, con el psiquiatra, pero en realidad en el día a día no es algo que sea un gran problema en la mayor parte de los pacientes. Lo otro es que aumenta harto los triglicéridos. Claro, sí, por eso te iba a preguntar. Sí. Y eso es con pastillas nomás. Sí, con pastillas en general. No es un perfil perfil lipídico tan heterogénico, entonces es bastante tranquilizador saber que la alteración de los triglicéridos es algo más bien un problema de laboratorio más que un problema metabólico del paciente que vaya a determinar un gran riesgo cardiovascular. En los estudios a largo plazo se ve que no hay mayor riesgo cardiovascular, incluso con un aumento significativo de los triglicéridos. Perfecto. Oye, y bueno, un problema grande, ¿no es cierto?, que tienen los pacientes con cáncer pulmonar, como comentamos, es el riesgo de tener metástasis cerebrales, que sabemos que eso es una urgencia oncológica. Entonces, ¿cómo es la actividad
me imagino que progresivamente mejor en las generaciones, pero de las drogas, en las metástasis cerebrales, ¿es necesario entonces irradiarlas o no irradiarlas? ¿Cómo te enfrentáis eso? Sí, pues ese es un hot topic en ALK que siempre da para discusión y que ha ido cambiando en el tiempo. En la época de las quimioterapias, obviamente todas las metástasis se irradiaban. En la época del crizotinib, la mayoría de las metástasis se irradiaban. Y después, cuando apareció alectinib, empezaron a verse respuestas de las metástasis cerebrales significativas. Entonces empezó a plantearse esto de que si los pacientes estaban en buenas condiciones, las metástasis cerebrales no eran tan grandes, no tenían tanto edema, eran asintomáticas, uno las podía seguir y ver si es que respondía o no respondía. Y luego, cuando llegó lorlatinib con esta acción cerebral tan potente, uno dice, bueno, aunque la metástasis sea grande, ¿qué pasará si no la irradio? Y Claro. le cuido parénquima y nos evitamos las secuelas de la radiación, ¿cierto? Que la radiación cerebral es muy efectiva, ¿cierto? Es un tratamiento que es muy bueno que exista, pero que no está exento de riesgo y sobre todo de riesgo a largo plazo con las personas que van a vivir años de años. Entonces, no es lo mismo una irradiación del cerebro a una persona que uno piensa que va a vivir 6 meses, alguien que va a vivir 10 años. Claro, y Así que se va a reinsertar a su vida. Absolutamente. Sí. Entonces, tratamos de cuidar lo más posible el parénquima cerebral y en el caso de metástasis cerebrales yo te diría que con los pacientes que pueden partir lorlatinib es muy excepcional irradiarlo, ¿ya? Yo intento no irradiar a nadie. Perfecto. Y ahí quizá lo hemos mencionado, ¿cierto? Tangencialmente ahí a lo largo de la presentación, pero entonces, ¿de cuánto estamos hablando que son las sobrevidas de estos pacientes? Porque es una enfermedad que se aleja tanto de lo que es el cáncer de pulmón en general. Sí, pues este es un desafío grande porque cuando uno habla de sobrevida, habla de la sobrevida con los medicamentos que hay hoy. Claro. Pero no sabemos qué es lo que va a haber en 3 o en 5 o en 10 años más. Entonces, si el paciente va a estar vivo en 5 años más, probablemente a la segunda o tercera línea va a recibir otra cosa de lo que estamos planeando. Entonces, de lo que sabemos hoy día, si se detuviera el avance científico hoy día en el 2026, los pacientes que van a los mejores inhibidores de tirosina quinasa, en promedio, o sea, las medianas de sobrevida, todavía no las conocemos en detalle, pero probablemente se están acercando a los 10 años. Mira. Entonces, es bien interesante eso porque era impensado, ¿cierto?, tener metástasis de un cáncer pulmonar y vivir más de 5 o 7, o sea, más de un año en realidad. Sí. Y ahora estamos hablando de que sería raro que un paciente con un cáncer ALK positivo que parte primera línea con inhibidor viva menos de 3 o 5 años. Perfecto. ¿Y qué pasa con cómo secuenciáis tú los tratamientos? En el fondo, nos vamos directamente si está disponible uno de tercera generación o los de tercera generación actúan si es que han fallado los de segunda, después hacemos quimio. Sí, es súper interesante esa pregunta y súper desafiante y ha cambiado en el tiempo, porque antes, bueno, decía, vámonos por lo más seguro, lo que tenga menos toxicidad, ¿cierto? Y que sabemos que es efectivo y muchas personas, muchos oncólogos partían siempre con los de segunda generación, que son muy bien tolerados y que son bastante efectivos. La sobrevida libre de progresión de un inhibidor de segunda generación es alrededor de 34 meses con alectinib. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta el 40% de las personas que progresan a alectinib no reciben segunda línea, porque es una enfermedad que es muy grave, es muy agresiva, está muy asociada a trombosis, da metástasis cerebrales, da metástasis pericárdica. Entonces, si tú no partes con lo mejor, tienes el riesgo de que el paciente fallezca sin haber recibido el mejor tratamiento. Claro. Entonces, mi opinión y lo que está más recomendado ahora es que si el paciente no tiene contraindicaciones y uno se sienta a conversar de los riesgos y beneficios y el paciente está de acuerdo, es partir con el mejor inhibidor posible, que en este caso hoy día es lorlatinib, pero probablemente cambie esto en algunos meses o años más. Y no hay una comparación directa entre los inhibidores de segunda generación y los inhibidores de tercera, pero los datos de los estudios primarios son absolutamente distintos. Entonces, claro, da la idea de que el de tercera generación es bastante superior en efectividad que el de segunda generación. No todos los pacientes van a tercera generación porque igual tiene un perfil de toxicidad que es distinto y que hay pacientes que simplemente no son candidatos. Los mejores candidatos. Claro, entiendo, sí, y que claro, uno
quiere cuidar, por ejemplo, de que nunca tenga, o de que no tenga toxicidad neurocognitiva, no tenga toxicidad psiquiátrica, etcétera, Ya. o no tenga aumento del colesterol, los triglicéridos, entonces ahí uno iría a una de segunda. Perfecto, perfecto. Bueno, hemos dado una vuelta grande por ALK. No sé si hay más cosas que te gustaría contarnos de tu corazón de ALK o no. De mi corazón, sí, pues muchas, Sí. muchas, sí. De que, Pero hay que. pero de ALK, no, Ya, de ALK estamos bien. ya, perfecto. Así que, no, este es una enfermedad que cambió la historia de la oncología torácica, que cambió la historia del cáncer de pulmón, y es un ejemplo de cómo conocer la biología molecular de los tumores y entender sus mecanismos fisiopatológicos nos puede llevar a cambiar dramáticamente el pronóstico de las personas con cáncer. Así que los invitamos a seguir avanzando en descifrar ahí los misterios de la oncología. Bueno, con ese cierre tan inspirador, ¿no es cierto? Damos por finalizado este capítulo de Oncología no cáscara de nuez. Acuérdense de dejarnos sus comentarios, su experiencia, las dudas que tengan, compartir el capítulo y nos vemos para la próxima.